Prezados colegas de la linda Ceará, devo dizer que sempre que venho a esta preciosa terra, sou muito feliz porque tenho aqui a meu melhor amigo em Brasil, Raimundo Barbosa Barros, que sempre gentilmente me invita. Hoje vamos a ver um tema muito importante, como um complemento para a gente conhecer com maior profundidade os fenômenos elétricos do coração. Me refiero ao vectocardiograma, que, al igual que o electrocardiograma, traduz a actividade eléctrica do coração, porém, nos três planos do espaço, e não em dois planos. Nós estamos inmersos em um mundo tridimensional. Por lo tanto, o vector, en teoría, es absolutamente superior una vez que traduz todo lo que ocurre o nos muestra lo que ocurre en los tres planos. Aquí está representada as tres alças vectocardiográficas. A alça P, esta pequena em preto, é a despolarização da câmara biatrial, pequena. Depois vem a despolarização de ambas cámaras ventriculares e depois a alça T de repolarização. O vector es un método gráfico que registra los potenciales eléctricos cardíacos en estos tres planos: frontal, horizontal y sagital. Ese método fue creado por un ingeniero americano a mediados del século pasado, el doctor Ernest Frank. Ese doctor, ingeniero que crió esto, usando 7 derivaciones para evitar los errores de adquisición. Vean aquí representadas las derivaciones de Frank. Como ustedes pueden ver, hay 7 derivaciones. H na nuca, F na perna izquierda, I la línea axilar media al quinto o cuarto espacio, A la línea axilar media izquierda, C la línea medio clavicular a 45 grados, ahí, E en el centro do externo y M na apófise espinosa do externo. As derivações que formanse aqui são três, que eu coloquei em três cores: azul, vermelho y verde, X, Y y Z. Esas derivaciones se llaman ortogonales por ser perpendiculares entre sí y corregidas porque utilizan artificios técnicos de resistencia y múltiples conexiones que corrigen la falta de homogeneidad do corpo. Veja aquí la representación de las tres derivaciones en los tres planos do espacio. En azul, la derivación X de 0 a más menos 180 se llama eixo da X. Aquí, la derivación en vermelho, la parte inferior a la superior, de más 90 a menos 90, o sea, desde ABF para cima, Y. Y a vertical, de baixo para cima. Y finalmente, esta en verde viene de V2 para frente a Z en las costas, el plano sagital, de más 90 a menos 90. ¿Ok? Es muy importante entender que aquí es el punto de convergencia de los tres planos y es el punto donde inicia el vectocardiograma. Ese punto inicial llámase punto E. Constituye el punto cero, más L es el inicio de la despolarización atrial, o sea, la despolarización de todo el corazón. Aquí nos tenemos los vectores. Saber algo de concepto de vector.
o vector es una unidad de grandeza utilizada en electrovectocardiografía que tiene una origen y una extremidad. Eso mide la magnitud o intensidad del vector. Él tiene una dirección y un sentido. Cada uno de los vectores se van cortando cada 2 milisegundos. Eso se llama vector instantáneo manifiesto. Veamos. Aquí está la despolarización en plano frontal por pequeñas lágrimas o cometas. Cada cometa son 2 milisegundos y eso representa la despolarización ventricular. ¿Ok? El primer vector, vector septal, y después los vectores de pared libre. Aquí están representados las tres alzas de despolarización atrial, de despolarización ventricular y de repolarización ventricular. La distancia del punto inicial al punto más distante se llama vector máximo. Y la despolarización ventricular tiene un vector inicial o una deflexión inicial o alza que. Después tenemos un ramo eferente o centrífugo, un ramo eferente o centrípeto y una deflexión final. Aquí nos tenemos la representación de cada cometa o cada lágrima que dura 2 milisegundos. Esta es la extremidad y este es el inicio de esa lágrima. Le llaman erradamente cabeza, mas es a extremidad. Assinala o sentido da rotación. Aquí hay una cosa muy importante en vectocardiografía. Si nós temos lágrimas muy afastadas unas das otras, decimos que hay mayor velocidad de conducción. Hay una inferencia. Ya cuando las lágrimas están muy juntas unas das otras, eso fala en favor de lento dromotropismo. De esta manera, apenas pela velocidade, podemos fazer um diagnóstico de distúrbios dromótropos, como por exemplo, se o atraso é inicial, fazemos o diagnóstico de Wolff-Parkinson-White ou pré-excitação ventricular, a famosa onda delta. Se o atraso é medio final, fazemos o diagnóstico de bloqueo ramo izquierdo. Se o atraso é meramente final, hacemos el diagnóstico de bloqueo completo o incompleto del ramo izquierdo. Y finalmente, si el atraso es uniforme en toda alza, eso se llama atraso de conducción no específico. O sea, ni es un bloqueo del ramo izquierdo ni derecho, ni es una preexcitación. Esto se llama en inglés non-specific intraventricular conduction delay o defect. Y eso es típico de varias situaciones como la hipercalcemia o efecto de quinidina, a intoxicación por tricíclicos, bloqueos intrainfartos o intramurais. Y la característica es que el QRS dura siempre igual o más que 120 y no tiene padrón de bloqueo ramo, ni izquierdo, ni derecho, ni de Wolff. Vean, por ejemplo, cuando o atraso es inicial, típico de la preexcitación. Reparen aquí las lágrimas, mucho más juntas, indicando que el atraso es el inicio de la despolarización. Corresponde a la onda delta del electrocardiograma. Y aquí la representación de un electro normal con un electro preexcitado. Entonces hay una serie de cosas, el PR curto y el disturbio de repolarización. Por eso la despolarización es opuesta a la repolarización. Aquí, por ejemplo, un típico bloqueo del ramo izquierdo. Vean o R en torre en las izquierdas. Todo esto es a alza de despolarización. Y reparen, o atraso es medio final. O sea, no inicio rápido, mas en la parte media se hace lenta, igualmente que en la parte final. Y a repolarización opuesta a la despolarización. Es una alteración secundaria de repolarización. Vean aquí,
donde el QRS es positivo, el STIT es negativo, y donde el QRS es negativo, el STIT es positivo. Aquí nós temos o bloqueo ramo direito, característico. Lo característico es el atraso final de conducción, que en Estados Unidos se llama Ride End Conduction Delay, atraso final de conducción. Ese atraso final, con las lágrimas lentas, ocasiona en precordiais direita una morfología de M de mamá, RS R' con la R' largo, y lógicamente una S final en las izquierdas. Eso es característico del bloqueo de ramo derecho. Y aquí un caso de un paciente que tiene non-specific intraventricular conduction defect. Trátase de un proceso que se llama mascarado estándar. Reparen aquí en las rotaciones antihorarias con un extremo desvío del eje. Eso es típico del bloqueo divisional anterosuperior. Más también nos tenemos atraso en toda el alza y una alza muy absurdamente alterada, la verdad, de un bloqueo de ramo aquí directo. Más poco se ve. Esto me prestó ese trazado la doctora Konopka, una amiga de Buenos Aires, experto en esto. Aquí está representada la activación de la cámara biatrial. Reparen que la duración total no debe ultrapasar 110 milisegundos, los 70 milisegundos iniciales de atrio derecho y entre 30 y 90 milisegundos atrio izquierdo. Es importante decir que entre 20 y 45 milisegundos aquí nos tenemos la despolarización de ambas las cámaras. Vean, concomitantemente en un momento ambas las cámaras están despolarizando. Y aquí está representado las tres alzas. Reparen aquí que o inicio siempre en el punto E. No confundan. 0 no es o inicio, es o fin da P. Entonces aquí en el plano frontal esa alza con ramo atrio derecho y atrio izquierdo. Siempre o fin da alza está acima y a direita. Aquí en el plano horizontal, la frente o atrio derecho y atrás o atrio izquierdo. Y aquí en right sagittal nos tenemos atrio derecho y atrio izquierdo. Vean vocês que interessante. O atrio direito está um pouquinho na frente, como que suspenso pelas cavas superior e inferior. Aquí está el vector de atrio direito, que corresponde a esto. Después se activa el atrio izquierdo finalmente, que va para atrás, el gordiño horizontal y va para atrás. Es como Don Quijote en la frente y Sancho Panza atrás. Y aquí están representadas las polaridades P's. ¿Por qué? Porque el alza apunta para D2, entonces bien positiva aquí, y foge de ABR, que es menos 150, es negativa. Y aquí en más 120, que es D3, y menos 30, que es ABL, ella es plus minus, puede ser plus minus o puede ser minus plus. Más siempre será positiva en D2, D3, en D1, D2 y ABF. Y aquí las diferentes valores normais de duración. Aquí en el plano horizontal, reparen claramente que el atrio derecho magro, Don Quijote, está en la frente y Sancho Panza está atrás del atrio izquierdo. Entonces por eso es que la parte anterior es positiva en D1 y la parte posterior está en el hemicampo negativo de B1, por lo tanto la parte final puede ser negativa en B1 y B2, pero siempre es positiva de B3 a B6. Y aquí, right sagittal, primero el atrio derecho y finalmente el atrio izquierdo. El punto cero de la onda siempre atrás y encima. Y aquí representada la despolarización ventricular. Después de AP nos tenemos en un paciente normolíneo apuntando por volta de 35 grados. La rotación puede ser horaria, antihoraria,
y la magnitud no debe pasar de 1.5 milivoltios. Y la rotación muda, depende del biótipo, y el aspecto es alongado y estreito, normal. Vean aquí, yo puedo representar con 3 vectores o con 4 vectores como los norteamericanos. Primer vector en vermelho, el septo. Segundo vector, vector de pared libre de ambos ventrículos. Y el vector basal, la parte superior de ambos los ventrículos. Lémbrense que diferentemente de las sociedades o corazón, las bases están acima y normalmente las bases son inferiores. Y aquí en la representación norteamericana tenemos el vector 1 septal o del tabique o vector de Tranchesi y Peñalosa, el vector de septo bajo de pared libre y el vector basal de ambos ventrículos. Y aquí una representación de frente del corazón mostrando 4 vectores: septal, septo bajo, pared libre y basal, que apunta para la vía de salida del ventrículo derecho. Y aquí a rotación varía de acuerdo al biótipo. Sancho Panza rota antihorario y Don Quijote rota horario. Y Huello también varía, es más a la izquierda y más a la derecha. Este corazón en gota. Y aquí a secuencia, primero el septo medio, después el ápice de BD, pero el ramo derecho, después todo el septo, y ahí de bajo para cima se activando a T, finalmente las bases a activarse, que son las últimas en activarse. Aquí una representación de activación normal. Vean vos, el primer vector dirigido para frente da una pequeña R inicial aquí, una pequeña Q inicial aquí, todo esto para la izquierda predominantemente. Aquí nuevamente reparen vos la despolarización, los 4 vectores representados, y aquí vea el primer vector en vermelho, el segundo vector de pared libre, y el vector basal a la derecha, un S, que R grande, S pequeña. Y aquí más o menos en B3 a transición, B2, B3 a transición. El primer vector, en el 80% de los casos, dirigido para frente y a derecha, ao paso que aquí en 20%, 15, 20%, para frente y a izquierda. Aquí representado el vector a alza con los 4 vectores en el plano sagital. El primer vector de septo, septo bajo, pared libre de ventrículo izquierdo predominante y basal. Aquí los 4 vectores en los 3 planos del espacio: frontal, horizontal y sagital. Los puntos del vectocardiograma son importantes. El punto E señala o inicio de activación, o inicio de la punta de la onda P. El punto 0 corresponde ao fin de activación da cámara biatrial, inicio da alza QRS e inicio y fin da onda T. El punto J, tan famoso punto J, corresponde al fin de la despolarización ventricular e inicio da repolarización. Generalmente, punto E, 0 y J coinciden, mas cuando no coinciden, ahí existen desnivelamientos del segmento ST para cima o para abajo, supra o depresión del segmento ST. Vean, por ejemplo, aquí un caso normal. El punto E, el inicio de la despolarización atrial, atrio derecho, biatrial, atrio izquierdo, termina o atrio izquierdo, inicia la despolarización ventricular y después a onda T. Aquí está representada la onda P, el complejo QRS, al alza, vean las lágrimas, y la onda T, todos terminando en ese punto 0 e iniciando en el punto E. El alza normal, ambos puntos 0 y E son coincidentes,
Ao paso que cuando están afastados, como ocurre en el síndrome de Brugada, hay un supradesnivelamiento del segmento CTE. El ramo eferente está afastado del aferente. Por lo tanto, el fin del QRS e inicio de la T están afastados. Eso determina supradesnivelamiento del segmento CTE. Bueno, y finalmente vamos a ver en comparación quién es mejor, o vector o electro. O tipo de registro son alzas vectoriais. O electro son deflexiones escalares. La información, mucho mejor el vector, porque la es igual que en el mundo donde estamos inmersos. Es tridimensional. Aquí no es bidimensional. La cualidad principal del vector, que da una mejor idea de la magnitud y dirección de las fuerzas a cada momento. Al paso que aquí informa sobre tempos y voltajes. El tempo en la horizontal, la voltaje en la vertical. ¿Cuál es la utilidad del vector? Tiene enorme utilidad para entender la dirección y magnitud de las fuerzas y ocasiona o provee un diagnóstico más preciso en caso de sobrecarga de cámaras, bloqueos fasciculares, cuando asociados a infartos y bloqueos divisionales puros también. Y además, sin duda, que es esencial para el ensino y la pesquisa. Ahora, el electro, ¿por qué perduró? Porque tiene elevada practicidad, grandes reproductibilidades, bajo costo, lo que permite estudiar grandes universos, y es el gol estándar para disturbios dromótropos de atrios y ventrículos, preexcitación, la mayoría de las arritmias menos las dromótropas, y en la fase aguda del infarto es el padrón oro en la sala de emergencia, como escribimos con Raimundo en el libro reciente que lanzamos. La especificidad y sensibilidad para el diagnóstico de sobrecarga de cámaras, bloqueos divisionales, preexcitación, asociado a áreas inactivas, no tenga duda, es mayor el vector que el electro. El diagnóstico de arritmias apenas es superior el vector en los trastornos dromótropos, como los bloqueos de ramo divisional y en la preexcitación. Y aquí en las restantes, fibrilación, flata, extrasístoles, escapes, taquicardias de cualquier origen, etc. La onda U no se ve y aquí se puede analizar muy bien. Los segmentos e intervalos no es adecuado y es ideal el electro. El infarto lateral antiguo dorsal tiene mayor acuracia el vector que el electro. O infarto inferior asociado a bloqueo divisional tiene mayor acuracia el vector y menor acuracia el electro. La onda U estamos repitiendo, y la medición de ondas es más preciso el vector para medir los tiempos. ¿Por qué? Porque nos apenas contamos las gotas y ya sabemos exacto cuánto está midiendo. Muito obrigado.